Hola, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la sesión de hoy y pues vamos a terminar con el material que estábamos viendo de la unidad 4, que se refiere a la sintonización analítica de los controladores PID. La clase pasada vimos cómo sintonizarlo en función de las especificaciones en el dominio del tiempo, como era el sobretiro, el tiempo de asentamiento, o que tienen que ver con la respuesta transitoria, o también con características del error en estado estacionario, considerando el tipo de sistema que sea, ¿no? Si es de tipo 0, si es de tipo 1, tipo 2, y lo caracterizábamos a través de cuál es el valor que queremos que tenga del error en estado estacionario. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda respecto a esa sintonización utilizando esas especificaciones de diseño o de desempeño también. Bien, entonces, de manera alternativa, nosotros podemos hacer uso del criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, hacer nuestra tabla o nuestro arreglo de Routh y únicamente considerar que las raíces del polinomio en lazo cerrado sean estables. ¿Okay? Esa sería la única condición entonces si utilizamos el criterio de Routh-Hurwitz, ya que en el caso anterior que vimos, pues ahí sí definíamos exactamente dónde estaban ubicadas los polos o las raíces de ese polinomio denominador. Aquí no nos va a interesar dónde exactamente estarían, sino únicamente vamos a elegir los valores de nuestras ganancias en función de que se mantenga la estabilidad del sistema, ¿no? Entonces, estas desigualdades que obteníamos en el caso anterior en función de las especificaciones de desempeño en el dominio del tiempo, ahora lo haremos de la misma forma, son únicamente garantizando que no hayan cambios de signo en la primera columna del arreglo de Routh que hacemos para verificar estabilidad. ¿Okay? Entonces, de esta manera vamos a resolver el siguiente ejemplo, que es el ejemplo número 4, en donde tenemos esa planta y vamos a considerar qué pasaría con algún controlador si es de tipo proporcional, si es de tipo proporcional integral o proporcional integral derivativo, de tal manera que funcione, ¿no? Entonces, en este caso específico del ejemplo 4, estamos considerando únicamente la ganancia KP, por lo tanto, este ejemplo únicamente considera que el controlador que vamos a usar es un controlador de tipo P, ¿ok? Entonces, nuestras condiciones únicamente van a quedar en función de la ganancia KP, ¿ok? Ahora, primero, recuerden que para utilizar el criterio de estabilidad de Routh, yo lo que necesito es la función de transferencia en lazo cerrado, ¿ok? Entonces, en el caso del controlador que estamos utilizando, pues es un controlador proporcional, por lo tanto, su forma nada más es la de la ganancia KP, ¿ok? Y eso nos daría entonces que la función en lazo abierto sería simplemente agregar ese KP a nuestra planta. Y por lo tanto, ese sería nuestra función de transferencia en lazo abierto, ¿ok? Si observan, en lazo abierto, si yo le doy valores a KP, ¿qué va a pasar con la estabilidad del sistema? ¿El sistema va a ser estable o va a ser inestable? Si lo manejamos en lazo abierto, ¿qué creen que pasa?
Es inestable porque tiene un polo del lado derecho del eje imaginario. Exacto, ¿no? Entonces, si nosotros lo trabajamos en lazo abierto, pues observamos que sucede esto de aquí, ¿no? Tenemos este polo, que es S-1, nos daría que una raíz estaría ubicada en el semiplano derecho, ¿ok? Y eso inmediatamente, sin importar el valor que ustedes le den de ganancia a KP, el sistema se comportaría de manera inestable, ¿ok? Por lo tanto, debemos entonces calcular la función de transferencia en lazo cerrado, considerando como siempre una retroalimentación negativa con ganancia unitaria. Por lo tanto, recuerden que su función de transferencia la van a obtener entonces de esta manera, ¿no? Y esta sería nuestra función de transferencia en lazo cerrado, ¿ok? Entonces, para el sistema que tenemos, tendríamos lo siguiente. Y simplificando ahí la función de transferencia, nos quedaría lo siguiente. Entonces, al hacer ya esta representación en lazo cerrado, pues observen que ahora ya KP también va a aparecer en el denominador, ¿ok? Entonces, eso hace que nosotros, dándole valores a KP, podamos ocasionar que el efecto inestable que nos genera este polo que teníamos anteriormente, este es nuestro polo que teníamos anteriormente inestable, ya aquí, gracias al efecto de que incluyamos KP acá, pues entonces vamos a poder generar un polinomio que va a estar en función de ese valor de KP y entonces podamos garantizar la estabilidad del sistema retroalimentado. ¿Okay? Entonces, gracias a que ya aparece ahí KP, puedo cambiar entonces la ubicación de los polos de ese sistema una vez que está retroalimentado. ¿Ok? Entonces, haciendo todas las operaciones, ustedes obtendrían la siguiente función de transferencia. ¿Ok? Entonces, ya haciendo las operaciones, vamos a tener un polinomio de tercer orden, que es el que aparece hasta abajo. Y entonces vemos que el CAPE pues nos aparece en estos dos términos, ¿no? En el que está multiplicado por S y acá aparece también solo, ¿no? Entonces va a haber la oportunidad de sintonizar KP de tal manera que el sistema en lazo cerrado sí sea estable, ¿no? No como nos quedaba en el caso anterior con el polo inestable que teníamos en lazo abierto. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, entonces recuerden que para emplear el criterio de estabilidad de Root, pues nos vamos a concentrar únicamente en el
polinomio que está en el denominador, ¿okay? Que es el que nos da la estabilidad del sistema. ¿Okay? Y recuerden que para hacer nuestro arreglo, pues vamos a empezar con las potencias, que sería la máxima es S a la 3, y vamos disminuyendo hasta S a la 0. ¿Okay? Y luego, después de esto, vamos ubicando los coeficientes que correspondan. ¿Okay? Entonces, aquí ya lo tenemos en la forma adecuada. Recuerden que siempre el primer coeficiente debe ser 1, el de la potencia más alta. Por lo tanto, pues aquí ubicamos el 1, ¿no? Y después recuerden que vamos abajo y luego a la derecha ubicando los siguientes coeficientes, ¿no? Entonces, para S cuadrada tendríamos aquí el 5. Luego de este lado quedaría KP menos 6. Y el último, que es KP, quedaría aquí abajo. ¿Okay? Y pues si se fijan, ahí ya nos queda, debido a que el orden del polinomio es 3, y más el elemento que está en S a la 0, nos da un número par de coeficientes, por lo tanto se llena sin ningún problema el arreglo. Y recuerden que si nos quedara un número impar, pues hay que completar con ceros, ¿no? En este caso no sucede esa situación y ese sería el primer paso para llenar el arreglo. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, entonces enseguida recuerden que tenemos que tomar quién va a ser nuestro elemento pivote, que en este caso es el 5, que aparece ahí, y por lo tanto el siguiente coeficiente, vamos a llamarle beta 1, lo vamos a obtener mediante el inverso con signo negativo de nuestro elemento pivote y realizando el determinante que nos forman estos 4 elementos, ¿no? Entonces quedaría aquí 1, KP menos 6, 5 y KP. ¿Okay? Entonces resolvemos el determinante. Quedaría KP menos 5KP más 30. Y simplificando entonces nos quedaría 4 KP menos 30 sobre 5. ¿Alguna duda o algo que se me haya pasado ahí? Sí, que ustedes vean. ¿O alguna duda? No, profe. Ok. Bien, entonces ese sería el coeficiente que quedaría aquí. Es 4 KP menos 30 sobre 5. Okay. Únicamente tenemos estos 4 elementos, por lo tanto aquí nada más completamos con un 0. ¿Okay?
Entonces, para el siguiente paso, vamos a cambiar nuestro elemento pivote, que es este de acá. Okay. Y entonces al siguiente coeficiente le voy a llamar, digamos, gamma 1. Okay. Y ese lo calculo, entonces, de nuevo con el inverso negativo de nuestro elemento pivote. Multiplicado por el determinante, ¿no? Y pues en este caso recuerden que también ya les había indicado que cuando nos quedaba en esta posición, aquí un 0, okay, eso iba a ocasionarnos que el resultado de nuestra resolución del determinante sea únicamente ese valor, el de Kp. ¿Okay? Porque pues si multiplicamos aquí sería 5 por 0, luego el signo negativo del producto de estos dos se eliminaría con el signo negativo, y entonces este dividido entre este se haría 1 y nos quedaría entonces únicamente como resultado de aquí, que esto es igual a Kp. ¿Ok? Por lo tanto, pues aquí nada más ponemos como último elemento de nuestro arreglo a Kp. ¿Ok? Bien, ¿dudas a la hora de formar ya el arreglo? ¿Alguna duda? Creo que no, profe. ¿No? Ok. Bien, entonces, una vez que hacemos eso, recuerden que solamente nos vamos a concentrar en la primera columna del arreglo, es decir, únicamente en lo que sucede acá. ¿Ok? Y lo que queremos evitar es que haya cambios de signo. ¿Ok? Por lo tanto, pues primero el 1 es positivo, el 5 es positivo. Nuestra primera condición, entonces, se daría con el primero que obtuvimos y nos diría entonces que nosotros requerimos que 4Kp menos 30 sobre 5 sea positivo, es decir, sea mayor que 0. ¿Okay? Por lo tanto, si desarrollamos esta desigualdad, pues el 5 pasaría multiplicando, el 30 pasaría con signo positivo y el 4 nos pasaría dividiendo, ¿no? Entonces quiere decir que Kp debe ser mayor a 30 cuartos. ¿Ok? O, pues esto es 7.5, ¿no? Debe ser mayor a 7.5. ¿Ok? Y esa primera desigualdad que obtuvimos ya nos haría, si la cumplimos, de inmediato haría que la última condición que necesitamos también se cumpla, ¿no? La última que necesitamos es simplemente que Kp sea mayor que 0. ¿Ok? Entonces, si es mayor que 0, con eso se cumpliría que el signo de aquí es positivo, pero simplemente al cumplir que esto sea mayor
a 7.5, pues ya estaríamos cumpliendo que el valor de Kp va a ser también mayor que 0. ¿Ok? Eso nos da entonces que la condición que necesitamos es simplemente que Kp sea mayor a 7.5. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando elijamos un valor de Kp mayor a 7.5, vamos a tener en lazo cerrado una respuesta estable. ¿Ok? ¿Dudas? No podríamos considerar el 7.5 como tal, ¿verdad? No, debe ser mayor. No Ok, deben tener eso. Sí. vale, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Entonces, por ejemplo, si le dan un valor a Kp de 8, pues ya con eso están diseñando su controlador de tal manera que se comporte estable en lazo cerrado. ¿Ok? Entonces, pues vamos a probarlo. ¿Ok? Voy a poner este ejemplo en MATLAB y vamos entonces a verificar que funcione adecuadamente. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna otra duda antes de ver la implementación en Simulink. Bien, entonces nada más para a la hora de implementar en Simulink, recuerden que hay que obtener aquí el polinomio, o de lo contrario, pues tendrían que poner los bloques en serie para que se vayan ahí multiplicando. Entonces, para nada más usar un bloque, vamos a obtener cómo quedaría, ¿no? Tendríamos S por S menos 1 por S más 6. Y aquí me falta S. Entonces, ese sería nuestro polinomio. Y vamos a implementarlo entonces en Simulink.
Bien, entonces vamos a definir la planta. Entonces, primero en el numerador tenemos un 1 en el coeficiente de S, un 1 en el coeficiente de S a la 0, que serían estos dos de aquí. Y en el denominador nos quedó 1 en S cúbica, 5 en S cuadrada, menos 6 en S, y agregamos el 0, que correspondería a S a la 0, ¿no? Y listo. Entonces, ahí tenemos la función de transferencia de la planta. En el caso del controlador, pues es un controlador muy sencillo, es un controlador proporcional, por lo tanto nada más vamos a agregar una constante, ¿no? Que sería, podemos hacer por ejemplo con este, con el de ganancia. Esa sería una forma de implementar el controlador proporcional. Le vamos a poner el valor de 8, ¿no? Que dijimos, un valor mayor. Y hacemos entonces la retroalimentación. Tiene que ser retroalimentación negativa, entonces cambiamos el signo. Retroalimentamos. Y vamos a poner como entrada una función escalón, ¿no? Que sería la que vamos a considerar. Escalón unitario, entonces 1, 0. Okay. Y listo. Bien, entonces, bueno, voy a ponerle más tiempo de simulación. Bueno, acá voy a empezar que ponga en 0. Y vamos a darle más tiempo. Bien, entonces, pues ahí observamos que tiene una respuesta oscilatoria.
por ser un controlador de tipo proporcional, pero vemos que el sistema tiene un comportamiento estable, porque la oscilación se va eliminando conforme el tiempo evoluciona, dicho de otra forma, la amplitud de la señal se va disminuyendo, ¿no? De hecho, si quisieran observar qué pasa cuando están acá, pues vemos que sí hay un ligero error, ¿no? O sea, no es exactamente el valor de 1 que nos debería de dar en una función escalón unitario. ¿Y eso por qué sucede? ¿Por qué no llega exactamente a 1? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la razón de que no llegue a 1? No es por el tipo de controlador que nada más es proporcional. Entonces, ¿qué le faltaría para que llegue exactamente al 1? Un controlador integral. Exacto, ¿ok? Nos falta la acción integral porque esa es la que nos hace que el error sea 0. ¿Ok? De acuerdo. Ahora, para verificar lo que me preguntaba hace un rato Abraham respecto al valor, le voy a dar el 7.5. ¿Ok? Según lo que acabamos de calcular, si yo le doy el valor de 7.5, pues no estaríamos cumpliendo la condición porque no es mayor o igual, ¿no? Debe ser igual, perdón, mayor que 0, ¿no? Si le doy el 7.5, lo que puede suceder es que la oscilación permanezca constante y nos encontremos, por ejemplo, en el eje imaginario, ¿no? Tendrían los polos exactamente en el eje imaginario, ¿ok? Por lo tanto, ahí, pues, su respuesta se mantiene con una amplitud, ¿ok? Entonces, sigue siendo estable, pero pues, no hay una convergencia hacia el valor del escalón que teníamos, ¿no? Entonces, ese 7.5 para nosotros nos representa nuestro límite de la estabilidad, ¿no? Pero no hay una convergencia hacia el valor de referencia que tenemos, ¿ok? Y a partir de valores más pequeños, si nosotros le damos un valor de 7, pues entonces ahí sí ya estaríamos en la inestabilidad, ¿ok? Entonces le voy a dar un valor de 7.0, o es más, uno que esté más cercano, 7.4, ¿ok? Para que vean que a partir de ahí, entonces, pues lo que generaríamos sería un sistema inestable, ¿no? Pues ahora tenemos la respuesta al contrario, ¿ok? La amplitud de la oscilación va creciendo, entonces conforme el tiempo transcurre, eso va a tender hacia infinito, ¿ok? La amplitud de la oscilación debe tender hacia infinito, ¿ok? Entonces aquí vemos que se cumple los conceptos que hemos estado analizando de inestabilidad, estabilidad, y que cuando estamos exactamente en el eje imaginario, o los polos están sobre el eje imaginario, pues tendríamos una respuesta todavía acotada, pero no hay una convergencia hacia el valor de referencia que le pusimos, que en este caso es el escalón. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda? Ok, bueno, entonces, para que practiquen, ahora van a resolver ustedes este ejemplo, el ejemplo 5,
donde ahora tenemos un controlador PI, ¿ok? Por lo tanto, hay que encontrar ahora dos rangos, el rango de la ganancia de KP y el rango de la ganancia de KI, de tal manera que el sistema sea estable, ¿ok? Entonces, consideren esa planta y utilicen este controlador para formar primero su función de transferencia en lazo abierto, luego la función de transferencia en lazo cerrado, luego toman el polinomio denominador y forman su arreglo de root, resuelven el arreglo de root para entonces encontrar las condiciones que deben cumplir KP y KI para que su sistema sea estable en lazo cerrado. ¿Ok? Entonces, resuélvanlo y cualquier duda me van comentando conforme vayan avanzando.
Voy a ir haciendo la implementación en MATLAB y a ustedes, una vez que terminen, quien termine me dice qué ganancias le debo poner. ¿Alguien tiene alguna duda en el procedimiento?
Bien, entonces la primera parte les debe dar esta función de transferencia en lazo cerrado. Entonces nada más verifiquen que sí la hayan obtenido. Y si alguno tiene dudas, díganme en qué parte hay duda. No, profe. Ok. Bien, ¿alguna duda al formar el arreglo de root?
Esos son los valores que deben obtener en el arreglo de root, por si alguien tiene alguna duda. Bien, entonces hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe, hasta ahí todo bien. Ok, bueno, entonces tendríamos estas dos desigualdades para que todos los coeficientes de la primera columna sean positivos, ¿ok? Y no exista ningún cambio de signo, ¿ok? Entonces, la última, que es la de KI, nos dice que debe ser mayor que cero. Sin embargo, si desarrollamos la primera, vamos a ver que KP va a quedar en función del valor que le demos a KI y por lo tanto no va a ser suficiente únicamente con que sea positivo, ¿ok? Llegaríamos entonces a esto de aquí, ¿no? Entonces, en realidad, KI debe cumplir estas dos, ¿no? Va a estar delimitado por una región, ¿ok? De valores positivos que debería de cumplir y con eso ser suficiente, pero en realidad debe ser menor al valor que le demos a KP, ¿no? Entonces, KP sí va a poder estar libre, ¿ok? Y va a ser positivo, pero KI entonces debe ser menor a esta relación de acá, ¿no? Entonces, si eso lo representamos como una región, ¿ok? Pues tendríamos que darle valores a KP, ¿no?
Y vamos a ver que cuando KI sea 0, o sea, si esto fuera 0, entonces KP debe de tener un valor de -2, ¿no? Estaríamos acá. ¿Okay? Sin embargo, nosotros debemos de garantizar la estabilidad y lo de preferencia es que nuestras ganancias siempre como son parámetros deben ser positivos, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros debemos de darle únicamente valores positivos a las ganancias y estar dentro de esta región que estoy indicando en rojo, ¿ok? Entonces, lo ideal es darle valores a KP que sean positivos y entonces calcular el valor de KI en función de esta restricción, ¿ok? Ya que si cumplimos esta restricción, pues vamos a garantizar o a tratar de garantizar también que sea positivo, ¿ok? Bueno, entonces, por facilidad, voy a elegir un primer caso dándole un valor de 1 a KP. Por lo tanto, KI debe ser menor a 9. Entonces, garantizando que KI sea menor a 9, pues esa sería una adecuada sintonía, ¿no? Entonces vamos a elegir un KI de 8, ¿ok? Y voy a usar para la simulación entonces estos dos valores, KP igual a 1 y KI igual a 8, ya que esas nos cumplen que estén dentro de la región que indiqué ahí. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a esto? Bien, entonces vamos a la implementación. Ya tengo aquí mi diagrama, Simulink, considerando un controlador PI. ¿Ok? Entonces, para nuestro controlador PI, vamos a utilizar esas ganancias que elegimos, ¿no? Quedamos que KP iba a ser 1 y KI 8. ¿Ok? Entonces, esa sería la función de transferencia considerando una KP de 1 y una KI de 8. Entonces, si hacemos la simulación, vamos a obtener la siguiente respuesta. ¿Ok? Entonces, de nuevo tengo una respuesta oscilatoria. ¿Ok? Y ahora sí vamos a ver la convergencia. Se supone que en el caso anterior no llegábamos al 1 porque no teníamos la acción integral, ¿no? Por lo tanto, si ahora nos vamos a ir hasta acá, hasta el final. Si ahora hacemos un acercamiento ahí, pues van a ver que ahora sí la convergencia es hacia el valor de 1, que es nuestro valor de referencia, que es el escalón. ¿Ok? Entonces, por más zoom que le hagan ahí, pues van a ver que están obteniendo un valor de error 0. ¿Ok? Entonces, ahora sí se cumple gracias a que tenemos la acción integral. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bien, entonces ahora vamos a irnos a cambiar las ganancias, ¿no? Voy a elegir ahora un valor de KI de 9, ¿ok? Que estaría en el límite de esa desigualdad que obtuvimos, ¿ok? Y vamos a ver ahora qué sucede. ¿Ok? Bien. Entonces,
¿qué es lo que sucede en el sistema? Pues el sistema sigue siendo estable, pero ¿qué sucede con la convergencia? ¿Qué es lo que observan ahí con la convergencia del error? Tiende a 1. Tiende a 1, pero se hace mucho más lento, ¿no? Si observan en el caso anterior, pues sí, ya cuando llegábamos a los 1000 segundos, eso ya estaba estabilizado y había una convergencia de un error 0, ¿no? Y convergía entonces nuestra señal al 1, que es nuestro escalón unitario, que es la referencia que estamos usando. Entonces, el problema de usar ya ese valor límite es que no va a llegar o llegaría ya después de muchísimo tiempo, podría alcanzar la referencia. ¿Ok? Pues ahora le vamos a dar un valor que no cumpla, ¿no? Entonces voy a darle primero un valor mayor, que sería 10. ¿Ok? Ese ya no cumple nuestra restricción. ¿Ok? Entonces, pues obviamente ahí que obtenemos inestabilidad. ¿Ok? Lo que era de esperarse porque estamos fuera del valor que obtuvimos de restricción, ¿no? Que era el 9. Entonces, nuevamente estamos viendo que ese valor que obtenemos en la desigualdad, pues nos representa nuestro valor límite para garantizar la estabilidad, ¿ok? Y eso mismo sucedería si el valor que tiene es negativo, ¿no? Vimos ahí que nosotros le damos un valor negativo a KI, pues ya no nos va a cumplir la desigualdad. Por ejemplo, ahí darle un -1. Okay. Y de nuevo, pues aquí hay una convergencia hacia menos infinito. Y de nuevo, entonces tenemos inestabilidad, ¿no? Si el valor es negativo. Entonces, con esto comprobamos que la región de estabilidad que estamos definiendo aquí sería adecuada, ¿no? Lo otro que podríamos verificar es dándole el valor de -2 a Kp, ¿no? Por ejemplo, que era nuestro... Le podríamos dar valores negativos según lo que daba aquí. Entonces vamos a darle acá un valor de -2. Y para ese -2, entonces KI debe ser también, aquí nos quedaría 0, también debe ser negativo, ¿no? Entonces, deben ser negativas las dos bajo esa condición. Okay. Entonces vamos a dejarle ese -2 y -1. Cumplen las restricciones que pusimos ahí. Bueno, cumpliría nada más una, la otra no, la otra restricción debe ser que KI es negativo, ¿no? Entonces estaríamos incumpliendo una de esas y por lo tanto esperaríamos nuevamente que el sistema sea inestable, ¿no? Efectivamente, al no cumplir que KI sea positivo, el sistema se hace inestable. ¿Okay? Entonces vamos a elegir otro valor, por ejemplo, un Kp pues, negativo todavía, -1. Por ejemplo, ya con -1 estaríamos con un valor de KI positivo, entonces se cumpliría, ¿no? Entonces, a pesar de que Kp sea negativo, estaríamos ya cumpliendo las dos. Entonces vamos a elegir un Kp negativo, que sería -1. Y entonces KI debe ser menor, perdón, a 3. Okay, por lo tanto, le vamos a dejar aquí un valor de 2. Okay, entonces, con Kp -1
y KI 2, estamos cumpliendo las desigualdades que tenemos ahí y por lo tanto el sistema debe ser estable. ¿Okay? Y como ven, efectivamente, para esos valores se vuelve ahora sí otra vez estable el controlador. ¿Okay? A pesar de que una ganancia sea negativa. ¿Okay? Sin embargo, ahí lo ideal para nosotros es siempre considerar esta región es la más segura, ¿no? Aquella donde siempre nuestras constantes van a ser positivas. Entonces, lo ideal es elegir valores como estos que obtuvimos acá en el KP1 y el KI8. Con eso aseguramos que la respuesta es adecuada. Bien, no sé si haya alguna duda. Bien, entonces con este tema estamos finalizando ya la cuarta unidad, que es una unidad muy, muy corta, nada más era ver los controladores PID y cómo sintonizarlos. Ahora, la próxima semana, varios de ustedes me enviaron una lista de unos días, van a asistir al Congreso de Biomédica. ¿Sí es así o todavía no es seguro? Sí, profe, sí vamos a asistir. Ok. Bien, entonces, primero, pues necesito que me hagan llegar sus comprobantes de que asistieron a los talleres, ¿no? Por lo menos que es lo que va a hacer de manera presencial. Entonces, esa sería la forma para justificar sus faltas, que me hagan llegar sus comprobantes de los talleres, que obviamente, pues, sería después de que regresen del Congreso. Y la segunda es que, dado que son varios, al menos según conté eran más o menos la mitad de los que están inscritos, entonces vamos a trabajar la siguiente semana de manera asíncrona, ¿ok? Y la idea es trabajar en esta tarea, que es la tarea 4, que también la voy a subir ahí mismo en Didactic, y una siguiente práctica que es hacer implementaciones como estas que les estuve mostrando yo que hicimos ahorita de los ejemplos, ¿no? De controladores. Y una tercera actividad va a ser analizar una información que va a ser referente al proyecto final. ¿Okay? Entonces, esas tres actividades van a ser las que van a tener entre este viernes y el siguiente de la otra semana, ¿no? Este miércoles, pues tenemos el examen de la tercera unidad, que igual ahorita si tienen alguna duda la podemos checar antes de finalizar la clase de hoy. El viernes de manera síncrona, pues podrían comenzar ya con esta tarea o con la práctica. Y durante toda la siguiente semana, bueno, primero el lunes no tendríamos actividades porque es día no hábil, pero el miércoles sería el día que sí nos veríamos de manera síncrona, dado el escenario que les planteo ahorita, entonces va a ser toda la semana asíncrona y nada más van a trabajar en esto, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes, de los que se van a quedar, que no van al Congreso, tuvieran dudas y quisieran hacer una videollamada, pues la podemos hacer en el horario del miércoles, ¿no? Que sería entre 1 y 3. Ya los equipos se ponen de acuerdo y me dicen en ese horario si es que necesitan que nos conectemos para resolver algunas dudas o detalles de manera síncrona, ¿no? Pero pues no sería una clase como tal, sino simplemente atender dudas específicas sobre todas estas actividades que van a hacer, ¿ok? No sé si haya alguna duda o comentario respecto a esto que les estoy planteando. Profe, yo tengo una duda para el examen del miércoles. En caso, por ejemplo, ya ve que algunos problemas requerían que lo implementáramos en MATLAB. En el caso del examen, ¿también vamos a usar MATLAB o nada más van a hacer los ejercicios a mano? No, nada más van a ser los ejercicios teóricos. La implementación, nada más lo que se les pida en las tareas, eso sí,
pero en el examen únicamente va a ser teórico todo. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? Igual ahí en ese caso, pues pueden usar MATLAB para verificar sus resultados, pero no es necesario que a mí me envíen eso, sino únicamente su procedimiento paso a paso de manera teórica. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, pues entonces eso sería todo por la clase de hoy. Con esto, como les digo, estamos terminando la unidad 4. En total van a ser 5 exámenes parciales, como les había indicado al principio. Entonces, las últimas 2 unidades, que son la unidad 5 y 6, son las que estaremos viendo durante el mes de noviembre. Y después de esa sería el siguiente examen y luego el ordinario, que son en los primeros días de diciembre. Entonces hay que tomar eso en cuenta, considerando que si en alguno de los exámenes previos les ha ido mal, pues tengan estas oportunidades que les van a servir para recuperarse o subir su promedio, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, que aún nos quedan con el de este miércoles, son todavía 3 parciales los que vamos a hacer, más el examen ordinario, ¿ok? Y pues obviamente también, como les decía, les voy a dar información sobre lo que sería el proyecto final que necesito que revisen y también lo que debo acordar con ustedes es, de acuerdo a esa información que van a revisar, si es posible que tengan al alcance como equipo todos esos materiales, o de lo contrario vamos a definir otro proyecto final, ¿no? Entonces todo va a estar en función de que ustedes puedan acceder a los materiales como equipo, ¿ok? No va a ser de manera individual, como equipo. Entonces sí les voy a pedir que revisen bien a conciencia el material. Igual que me pregunten alternativas, no necesariamente tiene que ser con los dispositivos que manejen en el video que les voy a pasar como referencia para que vean qué es lo que van a hacer. Pero me pueden preguntar si algún otro les sirve, algún otro va a ser con un motor de corriente directa, entonces pueden ser diferentes motores de corriente directa y también el puente H que van a usar para manejar el motor de corriente directa, pues también me pueden consultar respecto a lo que puedan conseguir, ¿ok? Entonces sí les voy a pedir que estén muy atentos a eso, sobre todo aquellos que se van a ir al Congreso y que todo el equipo esté allá o como sea, entonces que definan todo eso para, mi objetivo es que tengan un mes completo, que sería todo noviembre, para dedicarse prácticamente de lleno al proyecto final y es importante entonces que tengan acceso a los materiales. ¿Dudas? Bien, pues entonces cuídense, estudien y nos vemos entonces el miércoles a la 1:00. Gracias, profe.